Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Les damos la más cordial bienvenida el equipo de Cobis México a este webinar que se llama Precios de transferencia, aspectos relevantes en operaciones intercompañía y soporte documental. Sí, la siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues primero me gustaría comentar un poco respecto a la firma. Cobis es una firma internacional y estamos compuestos aproximadamente de 9,300 profesionales y bueno, pues estamos o tenemos presencia en 90 países alrededor del mundo. Como parte de los servicios que proporcionamos, se encuentra la consultoría fiscal, auditoría, precios de transferencia, gestión patrimonial, administración de personal y nóminas. La siguiente, por favor. Yo soy Mónica Alcocer, soy gerente del área de precios de transferencia en Ecovis México y tengo aproximadamente 12 años de experiencia en el área. Y también está conmigo Kenia Ramírez, que bueno, ella es nuestra especialista en el área legal y si nos pudieras compartir un poquito de Sí, ti. bueno, buenos días. Mi nombre es Kenia Ramírez y soy abogada y estoy en el área de consultoría legal fiscal. Sí, muchas gracias, Ken, por acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues el día de hoy los temas que vamos a estar platicando son los siguientes: precios de transferencia en México, obligaciones en materia de precios de transferencia, estructura y planeación de operaciones intercompañía, defense file en operaciones intercompañía, importancia de revisiones previas y vamos a tener al final de la sesión un espacio de 10 minutos aproximadamente por si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a la información que vamos a estar compartiendo para que, bueno, podamos ahondar un poquito más en el tema y en caso de que tuvieran alguna duda o surgiera alguna duda que digamos, se pudiera alargar un poco más, bueno, ya los contactaríamos directamente para darles la asesoría correcta. ¿Sí? La siguiente, por favor, gracias. Bueno, pues primero quisiéramos empezar, o más bien el primer punto que vamos a tocar es precios de transferencia en México. Como bien sabrán, parte de los controles de fiscalización y de las herramientas de fiscalización de las administraciones, de las autoridades fiscales es pues todo este tema de precios de transferencia, ¿no? El cual ha tomado relevancia en los últimos años. Esto pues sí, básicamente porque pues las autoridades se percataron de que algunas operaciones o transacciones que se realizaban dentro de los grupos, pues podían considerarse como prácticas indebidas o prácticas agresivas, ¿no? Entonces, la verdad es que los requisitos de documentación y de soporte pues han ido incrementando, por eso es que consideramos muy importante que pues tocar este tema, ¿no? Antes del cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque precios de transferencia muchas veces lo hemos visto como un tema de cumplimiento, ¿no? Entonces, más allá del cumplimiento, que sí es muy importante, que ahorita lo vamos a comentar, pues también es el tema de la planeación, ¿no? De la planeación y de la estructura de las operaciones, justamente para poder evitar o mitigar algún riesgo que pudiera surgir, ¿no? O sea, en alguna revisión o en algún cuestionamiento por parte de las autoridades. Ahora, quisiéramos empezar con lo que es una parte relacionada. Parte relacionada, lo que nos establece la ley del ISR es que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de otra entidad. Ajá, creo que es muy importante mencionarlo porque muchas veces nos vamos solamente con una parte relacionada cuando dentro de una estructura accionaria se encuentran, digamos, o se comparte, ¿no? Ciertos accionistas, pero si bien como se menciona en la definición, no solamente es por un tema de estructura accionaria, sino también por control o por administración o inclusive por un tema de dependencia económica. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado porque así es como las autoridades fiscales nos van a caracterizar si es una parte relacionada o no. Tener bien en cuenta que no solamente es por un tema de capital, sino que, por ejemplo, si el administrador o dos compañías comparten a un mismo administrador, pues eso también el SAT lo puede considerar como una parte relacionada porque pues las decisiones de una persona o un grupo de personas impactan en varias entidades del grupo.
Ajá, entonces, bueno, nada más como para tener en cuenta eso, ¿quiénes están obligados? Bueno, pues eso lo establece el artículo 76, fracción 9 y 12 de la ley del ISR y también el artículo 76A de la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita lo vamos a ir comentando un poco respecto a las obligaciones y quiénes son los contribuyentes que están obligados, justamente dependiendo del umbral de los ingresos. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco sobre las obligaciones de precios de transferencia, que justamente, como les mencionaba hace un momento, es importante en esta época del año porque pues ya estamos en el cierre y mucho de lo que he platicado, hemos estado comentando es ser proactivos y no reactivos, ¿no? Es decir, que la planeación y la estructura de las operaciones intercompañía sean parte de pues digamos, ya del día a día, ¿no? O sea, de ir como justamente estructurando todas las operaciones y planeándolo para evitar algún riesgo y no esperarnos ya hasta que cierre el año y ya hasta que tenemos encima el tiempo para justamente cumplir con las obligaciones. Ahora, como primer punto, queremos mencionar el estudio de precios, que pues básicamente, digo, ese creo que muchos ya en algún momento se ha comentado, ¿no? Por ahí si es que nos siguen en nuestra página. Pero bueno, pues el estudio de precios de transferencia, estamos obligados, dependiendo del umbral de los ingresos, son aquellos contribuyentes que facturen más de 13 millones de pesos y que se dediquen a actividades empresariales o más de 3 millones de pesos cuando prestan servicios profesionales. Estos limitantes o estos importes tienen o corresponden al ejercicio inmediato anterior. Ajá, nada más como referencia y son ingresos fiscales. El anexo 9 de la DIN, que bueno, pues mucha de la información que se establece o que se indica en este anexo, pues proviene del estudio de precios de transferencia. Entonces, para que podamos llenar este anexo, tenemos que hacer el estudio. Pero bueno, a partir del 2023 se homologó también la obligación en relación a los contribuyentes que presentan el estudio. Es decir, los mismos umbrales en el nivel de ingresos fiscales, los 13 millones para actividades empresariales y 3 millones para servicios profesionales. Y finalmente, como punto 3, aquí pusimos a las declaraciones informativas de BEPS, ¿no? Que son la declaración local, la declaración maestra y la declaración por país. Básicamente, estas declaraciones son presentadas o deben ser presentadas por los grandes contribuyentes. Ajá, o sea, aproximadamente son a partir de los 900 millones de pesos fiscales en el ejercicio inmediato anterior igual, es respecto al año anterior. Y bueno, pues cada una de ellas tiene como sus características en particular, ¿no? Y también, bueno, pues en el caso de la declaración maestra, pues son aquellas entidades o aquellos grupos que sean considerados como grupos multinacionales, ¿no? Que si bien también se establece que es cuando estés presente en más de un país. Entonces, bueno, como les comentaba, cada una de ellas tiene sus requisitos en particular y tiene sus características en particular, entonces nada más habría que revisar justamente qué contribuyentes pudieran caer en estos umbrales, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de mencionar. La siguiente, por favor. Ok, entonces ahora es muy importante considerar cuáles son las multas y penalizaciones, que eso pues nos los establece el Código Fiscal de la Federación, pero algo que en la práctica hemos visto muy comúnmente es que como parte, digamos, de la penalización o del riesgo que existe para aquellos contribuyentes que no cuenten con la documentación soporte como el estudio, el anexo 9 y las declaraciones informativas que les acabamos de mencionar, es que la autoridad pudiera tener la facultad de ajustar los ingresos o las deducciones, ¿no? O sea, es decir, si tus operaciones con tu parte relacionada son de ingresos y tú no tienes el soporte que compruebe o en donde se pueda verificar que esas transacciones están a valores de mercado, es decir, un estudio, pues entonces la autoridad puede venir y ajustar ese precio, ¿no? Ese precio de esas transacciones pues sobre eso ajustar tu base gravable más multas, recargos y actualizaciones. Ahora, en el tema de las deducciones es lo mismo, ¿no? O sea, pueden ajustar nuestra base gravable disminuyendo, por ejemplo, el nivel de las deducciones o incluso nos pueden cuestionar
la deducibilidad completa de la transacción. Entonces, eso sí es un punto muy, muy importante de considerar, que justamente eso es lo que puede pasar, ¿no? Al no tener tu evidencia documental de que tus operaciones están a valores de mercado, nos pueden ajustar, ¿no? La autoridad puede ajustar y nos pueden hacer el cálculo de todos los accesorios correspondientes. Ahora, aquí nosotros lo que pusimos fue justamente cuáles son las multas por no presentar o por no tener cada uno de estos requisitos, ¿no? Como primer punto, no elaborar el estudio de precios de transferencia. Si bien el estudio no lo presentamos, el estudio es parte de la documentación soporte que debemos de tener, se presenta cuando la autoridad nos lo requiera, pero pues es importante tenerlo, ¿no? Es importante tenerlo en caso de que nos lo requieran y si no lo tenemos, bueno, pues la multa va de los 1,750 pesos a los 5,260 pesos por cada transacción no informada. Entonces, si por ejemplo en el estudio, nada más como un comentario un poco relacionándolo a lo que les comentaba hace un momento de las partes relacionadas, si en algún punto no estamos revelando alguna parte relacionada o alguna operación con una parte relacionada o que nosotros no consideramos que es parte relacionada porque no forma parte de nuestra estructura accionaria, y si el SAT nos la caracteriza como parte relacionada, ese sería el riesgo por cada transacción. Ajá. Entonces, bueno, ese es por la parte del estudio. Por la parte de no presentar el anexo 9 de la DIM, bueno, pues la multa está alrededor de los 86,050 pesos a los 172,000 pesos, y además el riesgo es la no deducibilidad de las operaciones entre partes relacionadas. Digo, eso es como lo que nos marca, ¿no? Tal cual. Y las consecuencias de no presentar las declaraciones informativas de precios de transferencia, la local, la maestra y la país por país, pues entre algunos otros, pues sí, consecuencias, es el tema de la suspensión del padrón de importadores, y también, bueno, la multa va de los 199,630 a los 284,220 pesos. Entonces, bueno, nada más para considerar, como les decía, por eso es importante que podamos hacer una evaluación, ¿no? De qué obligaciones le corresponden a cada tipo de contribuyente. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, el tema de la estructura y planeación de las operaciones intercompañía, que es muy importante. Como les comentaba, el tema del cumplimiento digamos, es parte fundamental, ¿no? O sea, para cumplir justamente con los requisitos, no estar como expuestos al tema de las multas, pero sí hay que irnos un paso atrás, ¿no? Y creo que lo platicamos mucho pues sí, con las empresas con las que trabajamos, nuestros clientes, justo como ir de la mano, ¿no? O sea, ir de la mano con la estructura, con la planeación de las operaciones. Digo, es muy importante, por ejemplo, que al momento de que se está planeando, ¿no? O sea, que estamos dentro de un grupo empresarial y se está planeando realizar alguna estructura, implementar alguna operación, abrir alguna compañía dentro del grupo para justamente sus fines económicos o parte de su modelo de negocios, sí es importante como que digamos, lo podamos revisar, ¿no? Desde esa perspectiva de precios de transferencia. Muchas veces nos vamos por el tema fiscal, que también es importante, no decimos que sea menos importante, pero también la parte de precios, al ser operaciones interco, pues cobra relevancia. Entonces, como primer punto de la importancia de estructurar y planear las operaciones intercompañía, es evaluar la operatividad de las entidades que participarán en la transacción. ¿Por qué? Pues que nos haga sentido, ¿no? Que nos haga sentido la razón de negocio de esa operación, de esa entidad. Es decir, por ejemplo, al final vamos a tocar algunos ejemplos que hemos visto más como en la práctica, pero pues sí, o sea, a lo mejor una empresa que fue creada inicialmente, por ejemplo, para distribuir y termina prestando otro tipo de servicios, es como ver qué tanto hace sentido, ¿no? Al modelo de negocios del grupo. Entonces, bueno, ese es como primer punto. El punto 2, análisis de la mecánica de cálculo y condiciones en las que dicha transacción se realiza en el mercado. Es muy importante, digo, antes de pactar el precio, sí es importante saber cómo lo harías o cómo se realiza en el mercado. Si bien el tema de precios de transferencia justamente es eso, ¿no? O sea, verificar
el precio o la mecánica y las condiciones con las que se pacta entre terceros o las condiciones que se pactan con terceros. Es decir, si tú, por ejemplo, a un tercero le venderías ciertos bienes con ciertas condiciones de crédito o de pago, ¿no? Con un tercero independiente, si lo harías así, en teoría, esa es la primera referencia del SAT, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la parte de México, esa es la primera referencia para establecer un precio con tu parte relacionada, ¿no? Entonces es justamente revisar cómo se está pactando esa operación en el mercado. Como punto 3, establecer un rango intercuartil de mercado en el que podría pactarse la contraprestación. Así es, una vez que tengamos el análisis de precios, se determina un rango intercuartil, que a lo mejor por ahí lo han llegado a escuchar. Entonces, y sobre eso, pues ya definiríamos una política, ¿no? Que es muy importante justamente el tema de definir las políticas interco, ya digamos con toda la documentación soporte, que digo ahorita que nos va a explicar un poquito respecto a eso. Y bueno, y finalmente la documentación de la transacción, ¿no? Que justo es papeles de trabajo, el contrato, los entregables, todo el tema de la materialidad, que pues básicamente es lo que les va a dar pues la sustentabilidad y el soporte a la transacción, ¿no? Entonces, Kenia, tú, por ejemplo, en tu experiencia, digo, creo que nos ha tocado trabajar en varias ocasiones justamente con este tipo de casos, ¿no? Sí. Entonces, justo es, ¿tú qué es lo que has visto? O sea, hemos visto que justo en los grupos, cuando son partes relacionadas, hay premisas que pues sería como importante considerar, ¿no? Al momento de pactarse las operaciones. Entonces, si nos pudieras comentar un poquito de cómo es el tema de la documentación. ¿Se tienen que documentar todas las operaciones solamente? O sea, sí, pero hay algunas que entiendo, o sea, pueden ser como focos o pueden ser como más riesgosas, Sí. ¿no? Bueno, muchas gracias, Monique. Bueno, sí, en esta ocasión lo que pretendo y bueno, pretendemos hacer de su conocimiento es el tema de que es necesario poner sobre la mesa el tema de la necesidad de diseñar y crear un expediente de defensa o defense file para tener para integrar y recopilar toda la información comprobatoria o soporte de una operación. Es importante tener en cuenta que, pues bueno, hoy en día hay controles de fiscalización bastante rígidos o, bueno, ya un poco más estrictos por parte de las autoridades fiscales. Obviamente hay áreas de fiscalización para cada residente, para cada tipo de contribuyente en particular o la naturaleza de la revisión puede variar. Sin embargo, al final del día, por ejemplo, en las revisiones para grandes contribuyentes, pues más del 80% de las revisiones que se hacen a grandes contribuyentes tienen componentes o elementos de precios de transferencia, Sí, ¿no? exacto. Y bueno, al final del día, pues también es importante para nosotros hacerles notar la importancia de crear o diseñar un expediente de defensa por determinadas operaciones. Como decía Moni, y lo dijo muy acertadamente, nuestra intención es que hacerles notar que hay que tener iniciativa, hay que ser proactivos y no reactivos. Y sobre todo esto, eh, manejar y poder identificar algunas operaciones que son importantes de riesgo o relevantes, ¿no? No solo en atención a requerimientos de las autoridades fiscales, ¿no? Sino también como parte ya de un trabajo interno en las compañías que también debemos de visualizar no solo como una parte contable o fiscal, ¿no? Sino que es multidisciplinaria y que inclusive puede incluir a muchas áreas de una empresa, ¿no? Que bueno, eso ahorita lo vamos a poder ir aterrizando conforme vayamos avanzando y pues en los ejemplos que les pretendemos proporcionar, ¿no? Además, bueno, también como lo decía Moni, tener en cuenta que ya hay una implementación en México por parte de las autoridades fiscales relacionada con las acciones BEPS, si no me equivoco, de la 8 a la 10 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico o conocida como OCDE. Entonces, pues bueno, ya hay también mecanismos y disposiciones respecto al cumplimiento de obligación. Y bueno, ¿por qué? Porque las controversias que se suscitan son precisamente esas, las controversias formales, que son verificar que realmente cuentes con la información soporte de tu operación, y por otro lado, la controversia de fondo, que es identificar que tu operación sea congruente y consistente
directamente con las actividades que tú realizas y con la economía o parte económica de tu empresa, ¿no? Bueno, también nada más como un poco de antecedente es tomar en cuenta que pues existe el plan maestro de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, entonces pues con base en ese plan maestro podemos identificar ciertos sectores económicos que son sujetos a revisión, pero así también ciertas operaciones, ¿no? Entonces siempre va a haber va a haber como cierta, no fijación, pero sí un poco más de cuidado por parte de las autoridades fiscales, mayor seguimiento para los contribuyentes que sean parte de ciertos sectores económicos o que realicen ciertas actividades, que bueno, ahorita las vamos a comentar. Y bueno, en teoría, ¿qué es esto? El Defense File o el expediente de defensa lo que consiste es integrar y recopilar información de nuestras operaciones en donde podamos tener una conexión o identificar claramente el vínculo de la congruencia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ciertas operaciones, poder cruzar y confrontar todo lo que es el flujo, no solamente económico de la operación, sino también su flujo operativo o funcional. ¿No? Y bueno, hacerles notar que el hecho de integrar un defense file o un expediente de defensa no es crear o fabricar pruebas. O sea, son evidencias que ya deben de estar dentro de nuestro repositorio o sumario de pruebas o de evidencias, como les decía, no solo contable ni fiscal, sino de varias áreas o de varios departamentos de nuestra empresa. Y pues bueno, que al final nos van a ayudar a dar un soporte no solo fiscal, sino también en otros aspectos de nuestra operación. La siguiente, por favor. ¿Qué necesito hacer o qué pasos debo seguir, por ejemplo, para integrar un Defense File? Como les decíamos, pues hay ciertas operaciones y ciertos sectores económicos que son sujetos con mayor seguimiento a una fiscalización. Pero insisto, no solamente hay que atender o integrar estos defense file derivado de requerimientos de autoridad, sino ya como parte de una actividad de nuestra empresa. Y bueno, las operaciones que son relevantes o de riesgo son las de egresos o de deducciones, son las de financiamiento, por ejemplo, entre partes relacionadas, son las operaciones de reembolsos o asignaciones de recursos, son las operaciones también que se realicen con regímenes fiscales preferentes o conocidos como refipres, perdón, y algunas que impliquen pues reestructuraciones corporativas, ¿no? También que impliquen enajenación de acciones, fusiones, escisiones u otras. Otro paso que tenemos que seguir es determinar cómo vamos a recopilar esa información, quién la va a resguardar y qué tipo de elementos o evidencias son los que tenemos que considerar, ¿no? Igualmente, pues considerar las características de la operación celebrada y pues el sector económico comercial de las partes que estén involucradas. Y bueno, relacionar también cómo ciertas pruebas unas con otras van a ser eficiente nuestro expediente, van a integrar a su vez una prueba contundente y pues van a ser una prueba eficaz para comprobar que la operación se realizó, en este caso hablando de precios de transferencia, pues a valores de mercado, que se cumplió con el principio de plena competencia, es decir, que esta operación se pudo haber realizado inclusive con un tercero con los mismos términos contractuales, y bueno, que tiene racionalidad económica la operación, que tiene consistencia con las actividades de la empresa y pues con la realidad económica. Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Pues que no va a distorsionar la base gravable de las partes involucradas. Las cualidades, esta información en general tiene que tener ciertas cualidades. Por eso les decía que no necesariamente solo es información contable o fiscal. La siguiente, por favor. No solo es información contable y fiscal, sino que es documentación que pues, nos tiene que demostrar la pertinencia, idoneidad y necesidad de las operaciones, inclusive mostrarnos, digo, estoy hablando de una forma global, ¿no? Porque no es como decirles, este documento te va a mostrar esto y este documento te va a mostrar lo otro. No, tenemos que identificar dentro de una empresa exactamente qué tipo de información tiene estos atributos y que nos va a servir para integrar un defense file, ¿no? Entonces les decía, pues información que nos muestre el beneficio económico o la rentabilidad en el negocio, información que inclusive nos demuestre eh,
¿Por qué se decidió realizar esa operación? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en algunos de los ejemplos y como van a ir ustedes desprendiendo, detectando de los siguientes comentarios, pues es información que no solamente tiene que ser, como les decía, contable fiscal, ¿no? Sino que puede abarcar muchas cosas, hasta un acta de asamblea, por ejemplo, o la minuta de alguna reunión. Bueno, también es esto información que pues nos compruebe la existencia formal de la operación y pues información sobre el flujo económico y funcional. De acuerdo con las guías de precios de transferencia de la OCDE, es muy importante delinear y tener una trazabilidad de nuestra operación, ¿no? La siguiente, por favor, de nuestra operación. Entonces, de acuerdo con esas guías, parte de esa información son pues los términos contractuales de la operación. Esa información nos tiene que ayudar a detectar las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por cada una de las partes, incluyendo también cómo esas funciones se van a relacionar con la generación de valor del grupo multinacional y a su vez las circunstancias que rodean la operación dentro de pues, la estrategia que está buscando la compañía, ¿no? Las compañías involucradas, en la estrategia de negocio que buscan, el beneficio económico, cuáles son las circunstancias económicas y en el mercado de las partes que están involucradas y algo muy importante, las características de la operación. Puede ser una operación de compraventa de bienes o de transmisión de bienes o unas que en especial ponen más atención las autoridades son las de intangibles o bueno, de prestación de servicios, porque un servicio propiamente es un intangible, no es de que vayas y entregues cierto bien, sino que tienes que desarrollar ciertas actividades y es el punto pues de mostrar por qué vas a realizar ese servicio y que realmente lo hayas prestado, ¿ok? Bueno, ¿qué tipo de información necesito incluir ¿cómo se llama? En mi expediente de defensa? Pues la realidad es que no existe en la ley un listado tal cual que diga, oye, tienes que cumplir con esto, con esto y con esto, ¿no? Como les decía, no dice una característica especial de un documento, sino que es algo que se tiene que ir resolviendo en el momento, ¿no? O más bien ir tomando en cuenta varias características o las cualidades que les decía, ¿no? En ese sentido, pues pueden ser desde propuestas, cotizaciones, contratos, algo muy importante, Moni, porque pues sí nos ha tocado verlo, a veces los contratos, sus adendum y sus modificaciones. En otras palabras, las actualizaciones que tengan sus contratos, Sí. porque a lo mejor hay un contrato de hace 10 años que sigue vigente, pero pues no está adecuado ahorita ya a la realidad ni operativa ni económica de la empresa, ¿no? Entonces requiere ciertas actualizaciones. Las minutas de reuniones, las asambleas, las comunicaciones que haya entre las partes involucradas, esto es desde una carta, un correo inclusive, las bitácoras o bien los reportes de actividades y de tiempo que estén relacionados con esa actividad, con esa compraventa o con ese servicio, las proyecciones financieras o información de impactos de beneficios económicos obtenidos, los entregables, como decía Moni, por ejemplo, si esta operación es de un servicio y el servicio consiste a lo mejor en que hagan una encuesta en determinado sector o que hagan un estudio de determinada materia, porque es a lo que se dedica nuestra empresa, bueno, pues el estudio que se haya hecho, la encuesta que se haya hecho es el entregable, ¿no? De esa operación. Y bueno, además, como ya lo decía Moni, pues la información de cumplimiento, ¿no? O sea, no todo nuestro defense file, a lo que yo quiero llegar es que no todo nuestro defense file va a ser únicamente la informativa, el estudio de precios de transferencia, el master file, el country by country o el local file, sino que es información adicional, como les decía, para poder soportar tanto que la operación fue realizada, que la operación se realizó a valores de mercado o que cumplió con el principio de plena competencia y que la operación tiene una racionalidad económica, o es decir, una congruencia con la realidad de la empresa y, pues, como les decía, que no hay una distorsión en la base grabable. La siguiente, por favor. Que bueno, este es el propósito, ¿no? Que les decía, de lo que tenemos o lo que estamos pretendiendo comprobar con el Defense File o expediente de defensa de nuestra operación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces hay más alcances y objetivos, ¿no? Porque
una de las cuestiones más importantes que les decía y de las controversias que se dan en la práctica es la controversia de fondo, ¿no? O sea, comprobar que realmente realizamos la operación, es decir, su materialidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No hay un concepto de materialidad en la ley. Esto se ha definido a raíz de o a través de criterios jurisdiccionales, de jurisprudencias, de tesis, de interpretaciones que se han hecho, pero la materialidad propiamente es la efectiva realización de una operación. Entonces, dentro del estándar de prueba para comprobar la materialidad es que yo pueda tener un hecho suficientemente comprobado, ¿no? Que haya tanto de su valoración como de su realización, ¿no? Entonces, con mi defense file o mi expediente de defensa, mi objetivo o el alcance que yo quiero dar es poder comprobar que, pues, como les decía, que estoy cumpliendo con la normatividad aplicable, que estoy cumpliendo con el principio de plena competencia, que los precios, montos y márgenes utilizados son los correctos y a su vez con eso voy a poder determinar o voy a poder comprobar que el efecto fiscal de mi operación, llámese acreditamiento, llámese deducción o inclusive la acumulación de un ingreso es la correcta. También voy a poder, teniendo un defense file, yo, si la autoridad, si estamos sujetos a una auditoría o alguna revisión o a un simple requerimiento, no necesariamente una revisión formal, voy a poder comprobar, desvirtuar las observaciones que tenga la autoridad. Si ellos dicen, es esto, yo les puedo decir qué es lo que decía Moni, yo me puedo voltear y decirles, no, mira, es esto, ¿no? Porque pues también muchas veces, desgraciadamente, estamos sujetos al criterio subjetivo de la persona que está atendiendo la auditoría, ¿no? Y a lo mejor él entiende por una cuestión cierta, tiene cierto concepto cuando en realidad es otro, ¿no? Y es su interpretación y es válido, pero desgraciadamente pues eso afecta toda ¿cómo se llama? La estructura y planeación de mi operación. Bueno, y bueno, también como les decía, pues el poder contar en uno de los objetivos de poder contar con un defense file, pues es poder solventar ágilmente todos los requerimientos de información que pudieran tener las autoridades. Y bueno, al final del día, pues la autoridad, como Moni ya lo había mencionado un poco en cuanto nos mencionó las sanciones económicas que pudieran aplicar en las revisiones o bueno, las sanciones que pudieran aplicarse a los contribuyentes que no cumplan con el tema de las declaraciones o informativas de precios de transferencia, están las facultades que tiene la autoridad y las consecuencias de este incumplimiento. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues bueno, algo que si nosotros no tenemos nuestro expediente de defensa, no vamos a poder acreditar, como les decía, el nexo, el vínculo o la conexión que hay con la forma y el fondo de la operación, ¿no? Y derivado de esto, pues la autoridad puede determinar que nuestras operaciones son simuladas o que no existen, ¿no? Y eso a su vez nos puede llevar en el peor de los escenarios a que se tipifique un delito de defraudación fiscal y pues que tengamos un escenario o más que una consecuencia fiscal, también una consecuencia de materia penal, ¿no? Lo cual pudiera ser importante y grave. Pues que la autoridad recaracterice la operación, como decíamos y como hemos estado mencionando, que considere que no es una operación, sino que es otra, que no reconozca la operación en cuanto a un cambio o un efecto fiscal un poco más concreto, pues que tenga que hacer un recálculo, ¿no? De toda la base gravable y de los efectos que deriven de ellos. Llámese ingreso gravable, llámese deducción, llámese retención, llámese acreditamiento. Y pues bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues que haya una imposición de multas. Entonces, pues de alguna manera para cerrar la importancia de crear, diseñar y contar con un defense file, no solo para precios de transferencia, sino también como de cumplimiento fiscal en general. Les decíamos que hay un componente muy importante en las revisiones de las autoridades fiscales respecto a materias de precios de transferencia, operaciones transnacionales. Y bueno, pues la importancia de esto es que ya no lo hagamos únicamente como un medio de control de cumplimiento fiscal, sino ya un cumplimiento operativo en general, que tengamos en consideración que no solamente involucra al contador de la empresa o al fiscalista de la empresa o al financiero de la empresa, sino muchas, a muchas áreas de una empresa, dependiendo de la operación.
¿no? Si Exacto. es compraventa de bienes, pues al de logística. O a lo mejor hasta el de facturación que tiene la orden de compra, ¿no? Sí, Por ejemplo, al de recursos humanos porque pues va a involucrar el personal exacto. de la empresa. En fin, bueno, es tomar en cuenta que es una actividad importante, no solo para efectos fiscales ni de precios de transferencia, sino en general y que creo que ya tenemos que tener implementada como cultura organizacional en nuestras corporaciones o negocios. Gracias. Sí, muchas gracias, Ken. Sí, yo creo que, o sea, qué importante es, ¿no? O sea, todo el tema de la documentación. O sea, sí es como hemos visto en muchos casos justo que no coincide la información, Exacto. ¿no? O sea, es como parte de, digo, lo vamos a ver un poquito con más detalle en algunos ejemplos al final, pero no vemos el estudio y viene una política, en el papel de trabajo viene o no hay papel de trabajo, por ejemplo, en el contrato, quizá el contrato es de hace 10 años y no está actualizado, o en muchas ocasiones en los contratos vienen de manera muy general, ¿no? O sea, viene quizá nada más a lo mejor un Conceptual. monto o viene de manera conceptual, entonces es muy importante, como nos comentaba Kenia, que es información, o sea, digamos, es integral, ¿no? O sea, es un expediente integral que no solamente incluye una parte de, ¿no? O sea, sino que incluye mucha información, ¿no? Legal, de la parte, como comentas, ¿no? El tema de recursos humanos, de todo el personal involucrado, por ejemplo, en la prestación de un servicio, ¿no? ¿Cuál es tu base? ¿Cuáles son tus gastos? Entonces, sí, creo que todo es, digo, se complementa, ¿no? O sea, todo suma para el expediente y básicamente, pues, validar la transacción, ¿no? Y Exacto. cubrirlos. Entonces, bueno, y ya como último punto, quisiéramos comentar la importancia de las revisiones previas, como lo hemos venido platicando, pues este tema de las operaciones intercompañía y con partes relacionadas, pues sí se ha vuelto fundamental, ¿no? Se ha vuelto fundamental y muy importante, como les comentaba muchas veces, pues pues es parte de mi mismo grupo, es una entidad del mismo grupo. Entonces, como somos empresas hermanas, pues es el mismo dueño y por qué, o sea, si una me va a cobrar esto y va a regresar el dinero, o sea, sí es parte del grupo, digamos, es como pues entendemos, ¿no? Esa perspectiva, pero si bien todo el tema de precios de transferencia es eso, que tú trates a tu parte relacionada o a tu empresa hermana como si fuera un tercero independiente, ¿no? Justo para evitar alguna práctica agresiva o que la autoridad pudiera considerar como agresiva o indebida. Exacto. Entonces, anticipándonos y siendo proactivos, es muy importante ir de la mano como en el tema de la planeación y también, pues, hacer el tema de las revisiones previas, ¿no? Que ahorita digo que creo que estamos como muy, o más bien queríamos mencionarlo por las fechas en las que estamos, pues, previos al cierre del ejercicio. Entonces, bueno, como parte del primer punto es verificar que las transacciones recurrentes se encuentren a valores de mercado, ¿no? Es decir, pues que tu operación que tú has realizado durante varios ejercicios, pues siga dentro del rango y que validar, porque bueno, el mercado se mueve y nada más validar que estamos bien, ¿no? Evaluar las nuevas transacciones realizadas, es decir, todo esto que estamos comentando, ¿no? La planeación, la estructura, ver que tenga razón de negocio, ver que haga sentido con el negocio, el modelo de negocios del grupo, verificar que el margen de utilidad obtenido por la compañía analizada se encuentra a valores de mercado, es decir, revisar si hubo algún evento extraordinario que pudiera haber afectado el margen de utilidad o la rentabilidad de la compañía y que lo más probable, o bueno, más bien, habría que descartar que no es derivado de una operación intercompañía, ¿no? Exacto. Porque eso nos lo pudieran cuestionar. Y la corrección de las contraprestaciones de las operaciones previo al cierre del ejercicio fiscal, eso pensando pues que tenemos algún tema o que alguna operación está mal pactada, entonces antes de llegar al cierre y evitar ese tema de los ajustes de precios, pues es importante que pues que se revise antes y que se corrija a tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente, como lo acabo de mencionar, evitar ajustes, ¿no? Posteriores al cierre. Entonces, bueno, creo que ya estamos, justamente, sí, tenemos 5 minutos para comentar muy rápido, pues algunos ejemplos
que digamos como que son los que hemos visto más en la práctica. Digo, no me dejarás mentir, que por ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los intereses y de los financiamientos, que algo que hemos notado mucho es que, por ejemplo, pactas un financiamiento, tienes un fondeo, en muchas ocasiones no hay una tasa de interés, solamente lo tienes a nivel de cuenta de balance. Entonces, digo, por ahí ya tenemos como un foquito rojo. Ahora, puede que tengas una tasa de interés, pero a lo mejor en tu contrato estableciste que se va a ir pagando y se va a ir devengando mensualmente, ¿no? Como cualquier crédito con un tercero. Cuando ves la realidad, no, pues es que me pagan hasta fin de año, ¿no? Ya Sí. al cierre los intereses. Entonces, realmente la tasa de interés que tú habías establecido en un inicio ya no es esa tasa la que tendrías que seguir, ¿no? O sea, primero es verificar que esa tasa de interés está a valores de mercado. Ahora, verificar que se estén cumpliendo las condiciones, ¿no? Y en caso de que se tenga que calcular algún spread o alguna sobretasa por justamente ese periodo de gracia o por algunas otras condiciones que pudieran otorgarse en el momento del financiamiento, pues también es evaluarse, ¿no? Y como les comentábamos, o sea, que todo nos haga match, ¿no? Es decir, Exacto. que tengamos que la cédula de amortización nos coincida con lo que dice el contrato en cuanto al periodo, en cuanto a la tasa de interés, o sea, todos los elementos, ¿no? Que deberíamos de tener. Eh, Incluso, por ejemplo, el tema de la solvencia del deudor, ¿no? O sea, si una persona o una empresa no es sujeta de crédito, ¿por qué tú, como su parte relacionada, sí le prestarías? Sí. ¿No? También tenemos algunas preguntas también en algunos casos de son los financiamientos sin interés, ¿no? Si bien mercantilmente existe una Civil. figura civilmente, o sea, pues sí, pero no es bien visto ante las autoridades fiscales, ¿no? O sea, ¿por qué con un tercero lo harías? Exacto. Esa es la pregunta que creo que tenemos que responder en las operaciones con partes relacionadas. Si fuera un tercero, ¿cómo lo harías? Sí, ¿No? exactamente, Moni. Gracias. El punto es verificar justo en observancia al principio de plena competencia, muy importante no perder de vista que tu análisis de comparabilidad tiene que incluir la parte en donde tú digas, esta operación la haría yo así con un tercero. Entonces, con los ejemplos que tú mencionas y con las características que tú nos estás diciendo, pues, por ejemplo, ¿tú le prestarías a alguien que tiene pérdidas? Pues no. O que ya tiene muchos años con pérdida. Entonces, con un tercero no aplicaría esta operación, ¿no? Claro, Entonces, por eso es la parte de verificar que los términos y también tomando en cuenta lo que dicen las guías de precios de transferencia, ¿no? Tomando en cuenta los términos contractuales que tú estás pactando, pues poder reconocer si la operación, esto, ¿cómo se llama? Eh, sería coherente o no, consistente, ¿no? Con tu sí, realidad. exacto. Y bueno, también adicionalmente en el tema de los financiamientos, hablando de que no la reconozcan como tal Ujú. y que bueno, ya existe no solo desde la existencia de la regla antiabuso del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, sino por ejemplo en el tema del artículo 11 de intereses, donde si tú haces cierta promesa de pago, que era lo que tú mencionabas, si interviene, si en caso de que incumpla el deudor, si va a intervenir la dirección o su administración, cuando vas a pagar, cuando el interés está condicionado a una utilidad, entonces ya vamos a hablar ya no estamos hablando de intereses, sino de dividendos, ¿no? Claro, sí, se puede Bueno, caracterizar, ¿no? esas es como algunas adiciones a los ejemplos que tú dabas, know-how o de un intangible como un uso de marca o como a lo mejor una prestación de servicios, ¿no? Hay que tener claro, y como les decíamos, es muy importante tener, con base en las guías de precios de transferencia, eh, tener identificado el tema de la naturaleza o características de la operación, ¿no? Y en el caso de un servicio, en la transmisión de un know-how, por ejemplo, no confundir ese conocimiento práctico con la asistencia técnica que va a implicar el capacitar a los miembros de una empresa para un cierto conocimiento técnico y tampoco confundirlo con la prestación de un servicio a lo mejor administrativo o corporativo que se dé dentro del grupo. O sea, son operaciones distintas, tienen una naturaleza diversa y por lo tanto tienen efectos fiscales distintos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo estoy hablando de un uso de marca, ¿no? Hablando también del intangible, yo tengo que asignar recursos para eso. Entonces, para poder evidenciar la racionalidad de mi operación, su pertinencia, idoneidad y necesidad, pues yo tuve que haber hecho
gastos de marketing o de Claro, mercadotecnia, no sé cómo, no sé cuál sea la rama correcta, ¿no? Pero bueno, al final del día son esas cuestiones las que tenemos que tener en cuenta cuando integremos nuestro expediente de defensa, que sea un cúmulo de información global, no nada más financiera, no nada más contable, no nada más fiscal, sino que involucre varios aspectos, y bueno, ese es como, y una parte importante, ¿no? Que era lo que yo quería mencionar, que no se dupliquen operaciones, ¿no? Y que claro. podamos determinar claramente cuál es la naturaleza de cada una. Y Sí, con los términos contractuales sea claro, y como tú decías, que lo que dice el contrato se pueda reflejar en la parte contable, en todas las cotizaciones que hay, porque bueno, también es, ¿por qué voy a hacer? Es importante demostrarle a la autoridad, ¿por qué estás haciendo esa operación con tu parte relacionada y no con un tercero? ¿No? exacto. O sea, en el principio de plena competencia, poder reflejar, o más bien en atención a ese principio, pues poder reflejar realmente toda esa razonabilidad Sí. y racionalidad económica y operativa de la operación. Y Sí, bueno, y considerando que los intangibles son operaciones que se consideran de riesgo, ¿no? O sea, como que son muy susceptibles a algún cuestionamiento. Entonces, pero bueno, creo que ahora sí podemos empezar. No sé si por ahí hay algunas preguntas y si quieren las podemos ir platicando. Ay, sí, ok. muchas gracias. Entonces, empezamos. Mm, Este. Bueno, vamos a escoger pues todas las que nos dé tiempo ahorita de contestar. Entonces, bueno, nos preguntan, ¿es válido realizar un estudio de precios de transferencia para todo el grupo de empresas o forzosamente se tiene que realizar uno por cada entidad de un grupo? Digo, esa pregunta es muy importante o como que es una pregunta muy común, ¿cómo? ¿no? Que tenemos. Y pues hemos observado, ¿no? Que en la práctica sí realizan muchas veces solamente un estudio, ¿no? Solamente hacen un estudio para todo el grupo o hacen un estudio para todas las compañías o hacen un estudio en donde se incluyen, digamos, todas las operaciones, ¿no? Pero si bien la ley es muy clara respecto a que la obligación es por contribuyente, entonces esa es como que la primera, digamos, la primera premisa a considerar, ¿no? La obligación es por contribuyente. Entonces, considerando que tus partes relacionadas tienes que tratar como terceros, lo que nosotros consideramos mejor o más adecuado es que sea por cada empresa. Ahora, ese es por un lado, y también en caso de una revisión a una de las entidades del grupo y te solicitan el estudio, y si nosotros le entregamos a la autoridad la información de todo el grupo y de todas las operaciones del grupo, realmente les estamos dando más información de la que nos solicitan. Entonces, solamente si nos están revisando una compañía del grupo, solamente que ese estudio contenga sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, no la información de todos para justo no, pues no dar información, bueno, de más, ¿no? Y que nos puedan empezar a cuestionar o puedan entrar por ahí para cuestionarnos otras cosas. No, y aparte, bueno, en adición a lo que tú estás diciendo, hay que tomar en cuenta el ámbito de validez territorial y material de las normas, ¿no? Sí. Entonces, donde pues las normas son aplicables en el lugar Exacto. donde se emiten, donde se establecen, tienen en su ámbito de validez material, pues abarcan cierto objeto. Entonces, tú vas a cumplir con base en tu legislación, pues, doméstica, ¿no? O sea, hay cuestiones que tienes que observar respecto a un extranjero, como por ejemplo la emisión de los CFDIs de extranjeros, pero no porque estés obligando a un extranjero a que emita un CFDI con base en las reglas locales, sino que tú como contribuyente mexicano que vas a utilizar ese CFDI para deducir o acreditar, perdón, algún impuesto, pues en ese sentido tú vas a verificar que se cumplan con los requisitos de tu legislación doméstica respecto al CFDI que te va a emitir ese extranjero, pero no porque estés obligando al extranjero a que cumpla con tus normas. Sí, En claro. ese sentido, hablando de los estudios de precios de transferencia, pues técnicamente tú tendrías que cumplir con lo que tu normatividad aplicable te está exigiendo. Y a su vez, las empresas de los otros países o en el extranjero que formen parte de tu grupo multinacional, entonces deberán de cumplir con lo que corresponda. Locales. Exacto, y habrá a lo mejor sí podrás establecer o utilizar para soportar
la gestión de tus operaciones intragrupo, a lo mejor las políticas, ¿no? Pero porque también eso te va a dar a ti congruencia cuando elabores tus informativas, cuando elabores tu estudio, con base en tu legislación doméstica. O sea, estás partiendo de una base porque es un grupo, entonces tú tienes que verificar ese sector económico, o sea, para ser congruentes con tus actividades y con tu economía, que era lo que mencionábamos, ¿no? Así. Y bueno, hay otra pregunta que dice aquí, que yo creo que va a ser la última, que dice, ¿qué recomendaciones darían a las empresas para mejorar su gestión, manejo de los precios de transferencia, adicional a las revisiones previas que ya mencionaron? Pues bueno, la gestión es eso, o sea, como les decíamos, tienen que tomar en cuenta pues que estén cumpliendo con la normatividad y verificar información, pues, de varias áreas, ¿no? O sea, no únicamente contable y fiscal. Tener internamente, lo hemos visto con algunos clientes que nada más tienen, como que siempre quieren destinarlo al contador o al de fiscal, ¿no? O al de nóminas. Y no, o sea, es una tarea multidisciplinaria que tiene que, o sea, en algunos casos hemos visto que por ejemplo, los contribuyentes o las empresas cuando hacen una solicitud de devolución, por ejemplo, les quiero poner ese ejemplo, ¿no? Y tienen compraventa de mercancías, les piden informes o reportes de sus inventarios o de cómo transportaron la mercancía o del transporte que utilizaron. Entonces, o nada más, entonces sí es importante como que tú digas, oye, le tengo que pedir información al de logística, le tengo que pedir información al de transporte, le tengo que pedir información al de facturación, porque pues ya involucra muchas áreas, ¿no? Entonces, pues al final del día, yo creo que las recomendaciones que les pudiéramos dar para poder gestionar un control mejor y en determinado momento, como decíamos, poder ser proactivos y tener la iniciativa de yo tener ya un defense file, pues bueno, ver qué operación es, su partida es una partida importante. A lo mejor no nada más por el tipo de operaciones que les dijimos, o sea, a lo mejor nada más por el simple monto, ¿eh? Y poder tener en cuenta que es una partida importante que pudiera ser sujeta a observación o a revisión, que pudiera a lo mejor no poder comprobar mi acreditamiento o mi deducción, y pues ya tener esa operación soportada de una manera más integral y que haga match, como tú dices, lo del contrato, lo del registro contable y bueno, es claro que nuestro primer filtro va a ser la contabilidad de la empresa, ¿no? Porque ahí voy a ver en la balanza, ah, caray, tienes aquí un pago al extranjero por 30 millones de pesos, ah, déjame de echarle un ojito, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y Bueno, luego son montos cerrados, ¿no? ¿y por qué, ajá, y por qué lo, exacto, es Montserrat, ¿y por qué lo registraste, de qué es tu registro? Ah, bueno, pues entonces ya nos volteamos y vamos buscando como los filtros o las cuestiones que se tienen que soportar, pero pues, o sea, digo, no por mala onda, ni defender a los contadores o atacarlos, pero sí, por favor, traten de hacer equipo con otras áreas, ¿no? Y bueno, sería eso. Sí, gracias, Ken. Y sí, a ver, tenemos por aquí otra que dice, en la emisión de CFDIs derivados de los ajustes en precios de transferencia, ¿cuál es la clave de producto o servicio y el concepto que se debe utilizar en estos casos? Tengo entendido que depende del tipo de operación de que se Exacto. trate y el ajuste que se hace en el ingreso de deducciones según corresponda. ¿Cuál es su criterio? Es que Sí, no es porque sea una operación de precios de transferencia tenga una clave especial el CFDI, sino más bien con base en el catálogo de actividades y con base en los catálogos del SAT, no me acuerdo cómo se llama sí, el otro. digo, aquí creo que nada más Ajá. es importante mencionar justo, o sea, lo que mencionas, o sea, creo que también la pregunta hay que poner que es un ajuste, ¿no? En estos casos, o sea, quizás sí, bueno, sí, como comenta Kenia, es mucho dependiendo del tipo de operación y del catálogo, ¿no? Sí, Pero lo que sí es nada más comentar que si es antes del ejercicio, o sea, si el ajuste se realizó ah, antes ok. del cierre del Ujú. ejercicio, o sea, la idea sería que más bien atribuyéramos o sumáramos, digamos, ese concepto. Si, por ejemplo, tú te dedicas a la venta de producto y quieres hacer un ajuste justamente, o se va a hacer un ajuste a ese ingreso,
se hace el ajuste, es decir, se suma, ¿no? Se suma alguna factura y pones, o sea, la idea es que sea el mismo concepto que has estado manejando fiscalmente, ¿no? Entonces, ahora, si eso es posterior al cierre del ejercicio, hay que tener mucho cuidado. Digo, en el tema de los ingresos, no es tan restrictiva la ley en cuanto al tema de los ajustes. Se pone el concepto, el tema de los ingresos, a qué tipo de operación corresponde y pues se hace, digamos, el ajuste correspondiente al mes y al ejercicio del que se trate. El tema es en la deducción. En la deducción sí la ley es muy clara y la regla es muy clara respecto a se tiene que emitir o el CFDI y se tiene que poner que es un ajuste. Entonces, por eso, en el tema de las deducciones, o sea, es decir, si vas a incrementar tus deducciones o a disminuir tu base gravable, sí es importante nada más, pues ahí sí tendríamos que poner que es un ajuste de precios de transferencia en el tema de las deducciones. Por eso es muy riesgoso hacer un ajuste que te disminuya tu base gravable, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, no sé si quieres comentar algo de lo de los conceptos. No, está bien. No, nada más es eso. O sea, digo, es que a lo mejor yo no había comprendido bien la pregunta en el sentido de si era una clave especial, Claro, sí, pero pero no es es, como de no es acuerdo tanto al como la tipo de clave, sino, operación, ¿no? exacto, sino más bien es como, no es la clave de la operación, sino más bien como el ajuste que estás especificar que hay un ajuste en tu operación, ¿no? Pero Sí. la naturaleza de la operación no se modifica, era como lo que yo estaba Ajá, tratando de exacto, explicar, exacto. ¿no? Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, pues también va a haber a lo mejor otra documentación que se tenga que, si hay un ajuste, a lo mejor hay otro tipo de documentación que también tenga que adecuarse o modificarse, ¿no? No solamente en el CFDI, sino varios, dependiendo. Sí, Pero bueno, eso ok. ya serían, creo Eh, que todas. sí, no, es que nos faltan un par más, pero no sé si nos da tiempo. Ok, bueno, a ver, vamos a leer la siguiente, que es, me parece que es esta, la de la entrada en vigor de la MIP 18 en 2027 introducirá cambios significativos en la clasificación y presentación del estado de resultados, incluyendo una definición más precisa de la utilidad de operación. Este cambio afectará a los análisis de comparables de mercado que utilizan métricas con utilidades operativas, brutas o ajustadas. En México, si los estados financieros se preparan conforme a la normatividad local que no ha adoptado la MIP 18, surge la interrogante sobre cómo proceder con un análisis en México. ¿Qué se recomienda para mitigar este impacto? O sea, entiendo que ahí, digo, espero estar entendiendo bien la pregunta. Entiendo que ahí es justamente el cómo se va a clasificar justamente la utilidad operativa con la entrada en vigor de esta MIP 18, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí lo que tendríamos justamente que checar es justo cuáles van a ser las partidas, ¿no? Que se van a ajustar o que se van a reclasificar para tener la utilidad operativa. Digo, si bien también la ley es muy clara, ¿no? Respecto a que tenemos que considerar la utilidad contable de la operación, ¿no? Entonces, y localmente, ¿no? O sea, si localmente nos estamos apegando, digamos, a esta NIF, o sea, si nos vamos a pegar a esta NIF o tenemos que aplicar lo que se vaya a emitir y contablemente así se van a emitir los financieros, pues lo que, o sea, la recomendación sería adoptar, ahora sí, localmente, ¿no? Nuestra utilidad contable, como se va, nuestra utilidad operativa contable o bruta o como se vayan a ajustar o a clasificar, y sobre esa revisar que las comparables, tratar de asimilar la información financiera lo más parecido a lo que nosotros estamos considerando como utilidad operativa. Ese es como lo que intentamos, ¿no? O sea, como que en el análisis de la información financiera que sea comparable con la información financiera de nuestras entidades comparables, ¿no? Entonces, tratar nada más ahí tener mucho cuidado, ¿no? O sea, de que sean partidas similares las que estamos incluyendo en nuestro análisis. Digo, no sé, espero haber contestado la pregunta. Y Este, pues ya. pues sí, Es que creo algunas que son como de muy todas maneras, contables y ajá, honestamente, pues sí. no es que no las quiera responder, pero pues Por ahí servidora es tenemos, abogada. me Y parece hay por unas ahí, que no entiendo, o sea, tenemos con el todo tema respeto. de una y también tenemos creo que hasta el final, bueno, es que ya no sé cuál es la primera, pero y tenemos lo de los pedimentos. Entonces, igual lo que vamos a hacer es contactarlos para poder responder sus preguntas como con más de manera un poco más amplia y así lo hacemos. Igual si tienen algunas dudas con lo que acabamos de contestar, pues con toda confianza, pues podemos contestar sus preguntas de manera directa. Y bueno, pues muchas gracias por haber
haber participado, por haber escuchado este webinar, por su tiempo. Muchas gracias, Kenia, por tu tiempo y tu valiosa aportación Muchas a este webinar. Y bueno, pues... Esperemos haber ampliado sus dudas. Exacto. Correctamente. Y bueno, por ahí están nuestros correos, se los vamos a dejar por si tienen alguna pregunta y bueno, pues nos ponemos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Bye bye.